Ok. A ver. Sí, muy bien. Vamos a ver. Nos vemos todos. ¿Andas por ahí, Nancy? Sí, pero no puedo conectar mi cámara, no sé qué está sucediendo. No sé si me escuchan. Sí. Sí. Bueno, tal vez no me vean, no sé qué le pasa a esto. Ah, pues sí, no la he sacado. Lo siento, estoy muy dormida todavía. Perdónenme. Aquí ¡Uy, estoy ya. no! ¿No tienes cafecito o algo que te despierte? No. Una clase de barroco en viernes. No, Miss, por favor. Ya, por favor, por favor. Es más, ¿sería posible que el sábado fuera la última? Ya, por favor. Ok. No es mi culpa, así es el barroco. Ok. Vamos a empezar. Vamos a tener dos corrientes el día de hoy. ¿Sí? Vamos a pasar al barroco y al neoclásico. Vamos a intentar abarcar estos dos grandes movimientos en una clase rápida. Eso digo, siempre me tarda un montón. Ok, vamos a situarnos cronológicamente. Pasamos del Renacimiento, que pues ya lo vimos la clase pasada. Más o menos, ¿qué podrían decirme del Renacimiento? Así en 2, 3 palabras. ¿Qué fue? La negra. ¿Qué? Me perdí 5 segundos. Que no tengo mis apuntes, no los encuentro. De lo que te acuerdas. Así, más o menos, ¿cómo podrías describir el Renacimiento como para poder entrar en material barroco? Pues fue como un resurgimiento de lo viejo clásico, bueno, de lo clásico. Ajá. Tanto de lo románico como de lo griego. Sí, romano, más románico es otra cosa. Bueno, ay, perdónenme, es que les digo que siendo muy dormida. No pasa nada. Bueno, sí, de las culturas clásicas. Ahí, con eso nos quedamos, exacto, con las culturas clásicas de los griegos y los romanos. Retomaron sus cánones. Aquí vamos a pasar al barroco, más o menos empieza en 1600 y va a acabar hasta 1700, principios más bien al término de los 1700. Y el neoclásico va a empezar, como lo vemos aquí, de 1760 hasta 1815 y tal. Ok, nada más para situarnos cronológicamente, pues ya son estos dos últimos movimientos artísticos que podría decirse que son como más clásicos, porque ya después del neoclásico, ahora van a seguir las vanguardias, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, que pues todo el movimiento que se hizo en el siglo XX. Ok, ¿qué era el barroco? El barroco está caracterizado por ser un movimiento como muy expresivo. Se supone que el barroco va a tomar su nombre en el neoclásico cuando los artistas del neoclásico voltean a ver el barroco y lo ven como un poco con desprecio, por así decirlo. Y van a ponerle este nombre de barroco gracias a estas piedritas que son como muy irregulares. Entonces ellos decían que el barroco era como muy irregular, amorfo, defectuoso, y lo asociaban con estas perlas. Entonces, en esta imagen que tenemos aquí, nosotros podríamos describir, para el Renacimiento, la perla sería como regular, sería muy clásica, sería muy estética. Y el barroco sería justamente de donde toma su nombre esta piedra como muy rugosa, sin una forma muy definida. Santi. Aquí, en estas dos imágenes, por ejemplo, ¿cómo podrían describir más bien, esta piedra regular, esta perla regular, ¿cómo podría describirse que es el Renacimiento? ¿Por qué? Tomando esto de los cánones clásicos y grecorromanos. Es perfecta, es bella porque es perfecta. Exacto. Se buscaba la perfección. En el Renacimiento se buscaba este racionalismo,
que todo estuviera como muy ordenado. Y justamente en el barroco, o sea, se rompe con ese perfeccionismo que se buscaba en el Renacimiento y se va a buscar hacia la expresividad. Entonces, bueno, de ahí toma su nombre el barroco de esta piedrita. El origen del barroco va a tener 3 fuentes de origen. La primera, creo que le empezamos a hablar un poquito cuando hablamos del Renacimiento, la Contrarreforma. La segunda, que los reinos ahora sí ya se van a consolidar. Y la tercera, ay, aquí se me repitió el título, es todo lo que surge de la reforma protestante. Ok, vamos a ver lo de la contrarreforma. ¿Se acuerdan más o menos de qué se trataba esto de la contrarreforma? Tiene que ver con Martín Lutero. Era con el tema de la austeridad que se suponía que debía de llevar como forma de vida a la iglesia y que era pues todo lo contrario. Entonces que se empezó a hacer como que el movimiento de difusión de este tipo de ¿cómo llamarlo? Como ay, no sé cómo llamarlo, se me fue la palabra, pero de estatutos que debía de tener como la iglesia, ¿no? Exacto, exacto. La contrarreforma justamente va a surgir, recuerden lo que habíamos hablado la clase pasada, lo que está diciendo Nancy, Martín Lutero se va a dar cuenta que hay mucho dinero, hay mucha opulencia en el Vaticano, que incluso pues, se vuelve en esta ciudad misma donde tienen poder autónomo, incluso de los reinos, y pues tienen mucho dinero, pero ese dinero con el que en el Renacimiento empezaron a hacer pues todo lo de la pintura, la escultura, y la arquitectura venía justamente del pago de las encomiendas que se les daba, que daban las gentes para que se les perdonaran los pecados, ¿no? Entonces, ahí es donde Martín Lutero entra como en crisis porque pues no checaba con pues sí, con la humildad que se tiene que tener en la iglesia o la que se predicaba, pues sí, como humildad franciscana, ¿no? Entonces, pues empieza este rollo de que se empieza a separar la iglesia católica, ya no es una, sino empiezan a surgir estas reformas protestantes. Entonces, pues la iglesia católica, después de tener muchísimo poder político, económico, pues cae, ay, se sale tu compañera. Pues cae ahí como, digamos, como en una desbandada. La gente se empieza a salir de la iglesia católica, entonces, pues la iglesia católica empieza a perder fuerza, empieza a perder poder. Entonces, pues en el concilio de Trento, que es este concilio que se hizo en 1545, los papas y el papa y la iglesia se reúne para decir, bueno, vamos a reformar los estatutos de la iglesia católica, vamos a renovarnos para que pues no perdamos adeptos, porque estamos perdiendo gente y pues si pierdes gente, pierdes poder al final, ¿no? Entonces, en este concilio, mucho de lo que se dijo fue que el arte tenía que ser como parte de elementos propagandísticos como para atraer a la gente. En la iglesia protestante, al contrario, el tener imágenes no era como bien visto. Entonces, pues ahí la iglesia católica dijo, pues nosotros sí vamos a poner imágenes por todos lados, vamos a hacer que la iglesia católica sea muy llamativa en cuanto a lo visual para de este modo pues jalar a las personas, que sea como un método de, pues no sé si adiestramiento, pero sí como propagandístico. Entonces, pues esa va a ser una de las primeras como razones por las que va a surgir el barroco, como esta parte de propaganda de la Iglesia Católica para atraer pues a las personas. Entonces, primero como elemento propagandístico y pues en el movimiento de la contrarreforma, que la reforma viene de las reformas de Martín Lutero. Entonces, esto sería como una respuesta a Martín. Luego, la segunda es lo de los reinos consolidados. ¿Se acuerdan de cómo se fue
consolidando el mapa de Europa, ya habíamos hablado, cae el Imperio Romano, caemos en la Edad Media, se hace lo de los pueblos bárbaros, pero los pueblos bárbaros pues, van adoptando ya un poquito de las características regionales ahí de Europa. Después, en el Renacimiento, bueno, no, en el Gótico como que se empiezan a consolidar los reinos, en el Renacimiento pues agarran más poder, pero aquí en el Barroco, durante esta época, es cuando tienen mayor poder todos los reinos, el de Francia, el de Inglaterra, España, y pues todo el grecorromano, todos los reinos realmente ya tienen como su máximo esplendor, y pues también el Barroco va a surgir como respuesta a estos reinos consolidados como un barroco cortesano, es decir, el rey pide pues que se haga el Palacio de Versalles, el rey pide por ejemplo aquí el rey Luis de Francia, Luis XIV de Francia, pues que le pinten su retrato. Entonces, mucho del barroco que va a surgir va a salir a partir de los pedidos de los reyes de estas grandes cortes. Y luego, en los países como Holanda, va a ser, como ahí es donde Martín Lutero y su reforma protestante tuvo como mayores adeptos, ahí el catolicismo en Holanda no era como, pues no, la gente no era católica, vaya, era protestante. Entonces, en el bueno, en los protestantes, al no tener imágenes con referencias católicas, pues los pintores tuvieron que como que generar otros temas de los que hablar. Entonces va a surgir un tema de un barroco burgués, es decir, las personas, en este caso, comerciantes y que tenían como cierto poder económico, son los que van a encargar a las pinturas a los artistas. Entonces, como conclusión, la iglesia en la Contrarreforma son uno de los que encargan. Los reyes de estas grandes cortes también, y los burgueses en estos países donde tuvo mayor auge la protesta, los protestantes también son los que van a encargar. Entonces van a ser estas tres. Ok, ¿quedó claro eso? A ver, ¿quiénes son las tres? A ver, alguien que me diga. Son los burgueses. Ajá. Son los burgueses, son los protestantes y me falta una. Y la Iglesia Católica. Y la iglesia. Ok. Entonces, bueno, estos tres poderes se van a centrar, por ejemplo, todo el arte de la Contrarreforma generalmente va a estar en los países donde está el auge del catolicismo, en este caso Italia, pues ahí está el Vaticano, y España, que al final es un país, bueno, fue un reino como muy, muy católico. Entonces, cuando nosotros veamos escultura, pintura, que es de índole religioso, es muy probable que sea barroco, de la Contrarreforma, de los países Italia o España. Y luego, cuando veamos temas cortesanos, significa que son de Francia o Inglaterra, donde los reyes eran como más poderosos que en otros países. Bueno, también en España. Y cuando vemos temas así como el que vemos aquí, temas como costumbristas o retratos, ahorita lo vamos a indagar más, se trata de países donde está el protestantismo como más poderoso, en este caso, por ejemplo, Holanda. Entonces, vemos que el barroco va a cambiar de acuerdo a la región en cuanto a la temática que se va a desarrollar y en cuanto al origen que lo causó, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, aquí vemos todo el barroco como elemento propagandístico. Vean las iglesias, los interiores como eran totalmente decorados, que justamente con esto de querer ser un elemento propagandístico, las iglesias de los protestantes eran como muy sencillas. Entonces, pues lo que ofrecía justamente el catolicismo es, ve el esplendor que te puede ofrecer la iglesia católica. O sea, esto es el cielo en la tierra, la opulencia, no sé, o sea, sí era como su elemento, pues sí,
para jalar a las personas. Y luego, por ejemplo, en Francia o Inglaterra, tenemos el Palacio de Versalles, que es el arte que se realizaba pues para las monarquías absolutas. Entonces también era un barroco que tenía que mostrar ese poder político, ese poder económico pues de estas grandes monarquías, ¿no? Ok. Vamos a ver un poquito las características del barroco, cómo se fue desarrollando. Ay, se fue tu compañera. Cómo se fue desarrollando y cuáles son como sus características principales. Vamos a centrarnos, por ejemplo, ahorita en la escultura. A ver, tenemos aquí, hago como una división de 3. De este lado tenemos la parte del Renacimiento, que ya más o menos hemos hablado a qué se refiere con esto de clasicismo en el Renacimiento. Como en 2, 3 palabras, ¿qué características tendría una escultura clásica? Viene por la parte de que es como, bueno, siempre se representa como un rey, se representa como alguien que tenía poder. No, más bien nos referimos a los cánones estéticos de los griegos y los romanos, que tenía todo que ser como muy, con una belleza idealizada, vaya. No había como ahí o sea, no había forma de que entrara el error. Había un conocimiento anatómico, se buscaba pues la perfección técnica, pues sí, eran los cánones que se buscaban en el Renacimiento, que son ligados a los cánones clásicos de los griegos y los romanos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos esta escultura y la notamos, no sé ustedes, en relación a estas otras dos, no sé si la noten como muy perfecta, por así decirlo. O sea, como muy rígida, muy cuidada en los detalles. No sé si lo puedan como notar. Luego, sí, dime. Porque no había tanto movimiento. Bueno, en la tercera sí, ¿no? Sí, ahí ya es el movimiento ahí ya total. Se nota un poquito más de expresión total, ¿no? Correcto. Justamente entre el barroco al que vamos a llegar y el Renacimiento, que es el que vimos la semana pasada, antepasada, ya no me acuerdo, se va a existir el manierismo. El manierismo es como un movimiento de ruptura entre el Renacimiento y el barroco, donde justamente se empieza ya a jugar con todos los temas que se van a hacer en el barroco, de dinamismo en las figuras, expresividad, poliangularidad, es decir, esta escultura se puede ver desde diferentes como puntos de vista, ya hay mayor movimiento, incluso se hacen estos conjuntos escultóricos, que es decir, aparece más de una figura para formar pues todo un conjunto, ¿no? Y para llegar finalmente al barroco, que se caracteriza por su expresividad. Aquí pues se nota totalmente, ¿no? Que aquí lo que importa en el barroco es mostrar ya no ese racionalismo del Renacimiento, eso como tan frío que te da la razón, sino aquí en el barroco se busca la expresión que viene más como de los sentimientos. Entonces ahí yo creo que es donde se hace una ruptura total. ¿Cómo pasamos de un arte, no sé si decirlo como frío, pero sí, porque al final el Renacimiento está ligado con el racionalismo? ¿Cómo podrías describir tú el racionalismo de acuerdo a... ¿Sí estuviste en la clase pasada? No me acuerdo. En el del Renacimiento. Sí, pero estuve como mitad. Ah, ok, pero ¿te acuerdas qué es eso del racionalismo? No. Ok, como el uso de la razón o sea, como el uso de la razón como para entender el mundo, básicamente. Ya, no, sí, ya recordé, esa parte sí la estábamos como que discutiendo entre las tres.
Ok, entonces toda esta escultura, bueno, todo el arte en el Renacimiento está como muy dado a la razón. O sea, entonces aquí totalmente cambia durante el Barroco porque ya es la expresividad la que va a tener como el tema y proviene justamente de los sentimientos. Entonces, pues ahí ya la diferencia es abismal. Una, la razón, otra, la emoción, ¿no? Entonces, la forma de entender y hacer la escultura, la pintura, pues proviene ya de dos cosas que al parecer son como hasta contrarias, ¿no? Entonces, obviamente, los resultados van a ser como el que tenemos aquí. De un lado, el Renacimiento como muy frío, muy cuidado, muy rígido, y del otro lado, pues esta expresividad que se nota en el rostro, por ejemplo, de esta beata, en todo el movimiento que hay en las telas, etcétera. Está, pues, como lo buscan, totalmente expresivo. Luego tenemos por acá la evolución igual. En el Renacimiento hablábamos de que las figuras, por ejemplo, aquí están en una acción acabada. Es decir, aquí el David, en este momento ya acabó como la lucha, ya acabó con Goliat, aquí ya está la cabeza de Goliat, entonces ya es como hizo toda esta acción de la pelea y se va a retratar justamente cuando terminó y ya, ¿no? Entonces vemos en el Renacimiento este David pues ya como sereno, ¿no? Luego también en el Renacimiento aquí con Miguel Ángel tenemos el movimiento de la figura, pero como que está en el momento presente, o sea, está como en ese momento de contemplación, no se sabe si va a ser antes de la lucha, si después de la lucha, pero está como en ese momento de no ha acabado la acción, como que estoy en ella, pero no la estoy haciendo, no la estoy realizando. Y en el Barroco, ay Dios, caray. Y en el Barroco justamente vemos el cambio. El Barroco es el movimiento en el acto. Ahí la figura, en este caso el David, está justamente en la pelea. La expresividad del David es tal que pues está haciendo hasta los movimientos. Entonces se dice que el Barroco es el movimiento total. Entonces, en estas como evolución se trata de una misma escena, el David peleando contra Goliat, pero cómo se va a abarcar en cada uno de los periodos. ¿Cómo podrías describir, por ejemplo, tú estas cuatro esculturas? ¿Sí se escucha bien? Siento como que se está trabando el audio. Como que de repente se traba pero yo pienso que es no sé, mi internet, porque ahorita me fui y me cambié de señal. Entonces, Ok. por eso no le dije nada, porque yo pensé que era lo mío. Ok. La verdad es que hay una diferencia entre las cuatro, bueno, o digamos, entre las primeras dos y las últimas dos, Ajá. incluso hasta las posiciones y el tipo de persona es totalmente diferente. Uh-huh. Ahí ya se nota una persona normal completamente, poses, vamos, tiene un movimiento sin pose. La escultura está sin pose total. Uh-huh. Y en las últimas dos ya le ponen el músculo, ya le ponen la forma más estética al cuerpo. Y ya, como dice usted, ya en esta última ya hasta le ponen movimientos a una acción. Exacto. Hasta se siente, ¿no? O sea, como que esperas que, o sea, si cobrara vida, que hiciera como justamente este movimiento pues de ataque, ¿no? Entonces, pues es eso. El Barroco es esa expresión de movimiento, pero en el momento como presente, vaya. La acción la están realizando las esculturas en el momento presente. Si tuvieran vida sería como, estarían haciendo algo, vaya. Y en el otro es como el momento de reposo, ¿no? De inacción, por así decirlo. Luego aquí justamente tenemos otra comparativa entre una obra de Rafael, que es renacentista, y una obra de Rubens, que es barroca. Entonces, aquí habla de la emoción frente a la razón.
¿dónde encontrarías tú el racionalismo justamente del que hablamos del Renacimiento en esta obra de Rafael? ¿Por qué es tan racionalista? ¿Qué la hace tan racionalista, tan, pues sí, si la ves así, en la composición, en todo? Si hablamos del racionalismo, es donde dos personas están alabando a una imagen o a una estatua con arrepentimiento, que están razonando sobre lo que han hecho. Más yo lo veo como más de arrepentidos, arrepentidos y querrán un perdón, o sea, más racionando esta parte. Ok. Ok, puede ser. Me refería más en cuanto a la composición de la obra. Por ejemplo, si lo ves, está como muy cuidado, como muy cuidado. O sea, no hay como cosa en cuestión de, está simetrizada, está como equilibrada la composición, es una composición, por ejemplo, triangular. O sea, todo está como muy pensado, vaya. Pues, bueno, sí, en esa parte sí, muy plano. Ajá. No se alcanza mucho a diferenciar la parte de entre lo que está enfrente y lo que está detrás. Porque Que no eso tiene... habíamos hablado como que era una perspectiva que, bueno, aquí lo habíamos hablado durante la clase pasada, esa perspectiva es como ir jugando con el degradado de los colores para dar los diferentes planos, ¿no? Sí. Los colores que están como más vivos, pues están pues, al inicio. Y los que estén menos vivos, pues quedan como el fondo. Era ese tipo de perspectiva, muy renacentista. En cambio aquí, bueno, vemos la cara de Jesucristo en esta renacentista, pues no parece que le duele, o sea, estás muriendo en la cruz, estás crucificado, seguramente estás sufriendo. No se nota, o sea, es un rostro muy cuidado, muy estético, muy bello. En cambio acá, Rubens, ¿qué expresividad ahora sí te da aquí con esto? ¿A ti qué te dice su rostro de No, de Jesús? sufrir, o sea, de sufrimiento totalmente. Y en la otra, la verdad es que, o sea, parece, digo, malamente, parece que lo está disfrutando. O sea, no se ve nada, no se ve nada, absolutamente nada. Y acá ya se ve incluso, digo, ya están más marcadas las partes de las manos y de los pies, Ajá, es a la correcto. fuerza con la que fue clavado. Ya tiene hasta pintado un poco de sangre. Las manos, el cómo las tiene y tensionado el cuerpo, ahí ya se nota un poquito de fuerza, la cara, termina de completar la parte de sufrimiento, la posición, todo. Wow, muy bien. Sí, justo eso, que habla pues de eso de tiende hacia la emoción durante este periodo. Entonces, pues ahí vemos ese cambio, ¿no? ¿Está por ahí, Nancy? ¿O todavía no estás? ¿O sí estás? Ah, sí estás. Sí estoy, Miss, perdón. Ok, no, está bien. Aquí sigo. Nada más que no puedo compartir mucho. No, está bien. Luego, tenemos otra comparación. Por ejemplo, en el barroco se buscaba este realismo anatómico. Pongo esta comparación con los griegos, no sé si se acuerdan cuando hablamos de los griegos, ellos buscaban un idealismo. ¿A qué se refería esto del idealismo contra el realismo anatómico? ¿Se acuerdan? Ay. Que es la parte donde tal cual como idealizamos una imagen Ajá. que sea demasiado perfeccionista y no hay errores. Correcto. Exacto. Justamente eso hacían en Grecia. Si vemos los rostros de la mayoría de las esculturas griegas, pues parece que es como un mismo modelo, ¿no? O sea, todos tienen la misma nariz, los mismos ojos, como la misma boca, todo parece ser como igual, pero pues en una estética como muy bella, en hombres jóvenes, en mujeres jóvenes, totalmente, pues sí, idealizados en sus rasgos físicos como más perfectos, no cayendo en el error o pues en la fealdad, por así decirlo. Entonces acá, en el barroco ya se busca,
el realismo anatómico, es decir, representar a la figura, a la persona tal cual es, con todos sus defectos, con todas sus características físicas. Entonces, ya podemos entender que se trata de dos personas diferentes, cosa que seguramente en la escultura griega no pasaba. No puedes identificar como quién es quién, o un personaje, porque como que todas las esculturas al final tienen como un mismo canon estético. Y aquí, pues ya se representa pues hasta la arruguita. Vean, en esta parte se me llamó mucho la atención de esta escultura, hasta la papada de este cardenal, se notan las arrugas, todo, o sea, ya hay un entendimiento total de la anatomía justamente para poder representar a las personas tal cual son y poder hacer retratos como más fidedignos, ¿no? Entonces, bueno, en el barroco, otra característica, el realismo anatómico. Luego, bueno, aquí poniendo otra vez no, esta no, esta. Vamos a ver otra característica del barroco, que es la teatralidad. Durante esta época, pues se buscaba en esta expresividad, todo se volvía justamente, como lo dice la palabra, como un teatro. Entonces, ¿qué hacen en el teatro? Pues exagerar las expresiones para poder comunicar, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la Beata de Gian Lorenzo Bernini. Aquí se supone que se está muriendo, justamente es ese momento de éxtasis, antes de la muerte de esta beata, pero parece que lo está gozando, está como en una emoción entre gozo, sufrimiento, no sé ustedes cómo puedan describir como la expresión de la beata. Es orgásmica, Miss. Sí, justo. Entonces, él quería representar este momento que era como esa unión mística entre Dios y la beata, en este momento el momento antes de su muerte. Entonces, pues no sé, ahí yo la hubiera representado quizás con más dolor, ¿no? Pero para él era esta representación, pues de ese momento tan importante, en el que, pues no sé, Dios tenía una conexión con ella. Y sí se ve hasta, pues no sé, a mí me parece hasta como un poco sexual, ¿no? Algo, no, me expresa un poco eso. A ver, tú. Sí se ve medio, sí. Ok, entonces, pues bueno, esta búsqueda de la teatralidad. ¿Dónde vemos también esta teatralidad? En la ropa. Todos estos pliegues que se hacen, pues también hablan como, no sé, como de, pues, de esta gran expresividad que se le quería dar, como, pues sí, como esa barroquización de pliegues, de movimiento, que quieres incluso verlo como de otros lados para ver cómo se siente ese movimiento desde diferentes puntos de vista, ¿no? Ok, entonces, bueno, punto número 2 o 3, ya no me acuerdo cuál vamos, la teatralidad. Luego tenemos esta otra, el ilusionismo. Aquí, ¿ustedes dónde podrían describir el ilusionismo? Tiene que ver con la luz, como pista. El ilusionismo. Como crear una ilusión en el ambiente, como un momento mágico. No es el movimiento que se le da, bueno, lo que a lo mejor lo que te representa con el tipo de iluminación, con las poses y con el tipo de pliegues y todo ese tipo de detalles como tan elaborados. Exacto, sí, justamente. Oye, ahí tiene que ver todo. O sea, lo que estás tratando es crear todo un ambiente, toda una atmósfera en el que la persona que esté abajo, o sea, va unido con la teatralidad. Esto del ilusionismo, estás viendo esa imagen tal en el que la expresión del éxtasis de esta santa, la luz cayendo, porque aparte esto es como un vitral, ¿no? Entonces la luz cayendo amarilla, no sé, o sea, todo se vuelve como una ilusión, como una fantasía que se quiere crear justamente para tú como espectador veas esto y te maravilles. Es como, caray, no tenían tele, vaya. Entonces esto era como pues su momento
pues de ver algo totalmente como sacado de la realidad, ¿no? Entonces buscaban todos estos elementos a través de los claroscuros que se logran. Vemos, por ejemplo, los pliegues de la ropa. Oh, qué caray. Vemos en los pliegues de la ropa cómo se hacen estos grandes contrastes de luz, los oscuros contra estos grandes contrastes con el blanco, justamente que se hacen a través de esta integración de una luz natural. Cómo se integran también estos rayos, no sé, o sea, todo se vuelve como elementos escenográficos. Nos queda menos de un minuto en esta sesión, la voy a cerrar y nos volvemos a conectar.